Si ustedes se recuerdan, les decía el año pasado, el aguinaldo, ¿de qué nos hablaba? Vamos a hacer una pequeña prueba, un recuerdo de memoria. ¿De qué hablaba el año pasado el aguinaldo rector mayor? Aquí los pillé. Gisela, a ver, alumna destacada. Nos mueve la esperanza. En el contexto de la pandemia, en el contexto de la crisis humana que estábamos viviendo, el rector mayor le pareció oportuno tomar este elemento de la esperanza, que, como decíamos el año pasado cuando explicábamos el aguinaldo mayor, es una de las 3 virtudes teologales. Las virtudes teologales son las virtudes que nos conectan con Dios, por eso se llaman teologales, ¿no? La fe, que es la experiencia de confiar en este Dios que nos ama, que se ha revelado como un Padre amoroso, que ha dado la vida por nosotros. Ese don de la fe es una virtud teologal, porque en la medida que cultivamos ese don, podemos mantener una unión con Dios. Pero no es el único don que nos permite mantenernos unidos con Dios. Está la esperanza, que brota de esa fe, porque una fe que nos habla de un Dios que se la juega por nosotros, que nos ama, que ha resucitado, que ha vencido a la muerte, al pecado, nos habla de un horizonte, de un futuro de esperanza. Por muchas dificultades que tengamos, vamos a lograr salir adelante. Esta virtud es un don que se cultiva también desde la disposición, así como la fe es un regalo de Dios. Ninguno puede decir yo voy a tener fe y por pura voluntad va a confiar en Dios. No es solo un acto humano, es un regalo de Dios que requiere una respuesta humana. La esperanza es exactamente lo mismo, es un don de Dios que requiere una respuesta de nosotros. Cuando vivimos desde la fe, brota la esperanza como una consecuencia de esa unión con Dios. Pero no solo eso, hay una tercera virtud que nos une a Dios, que es la caridad, que es el amor oblativo, el amor generoso, ¿no? Cuando hablamos de caridad, hablamos de un amor que no es solo el amor erótico, que une, ¿no es cierto?, en el romance, sino que es un amor que nos mueve hacia la solidaridad, hacia la empatía con el otro, de tal manera de buscar el bien, no solo nuestro, sino el del que tenemos al frente. Esa es la caridad, y de hecho el amor de Dios es amor caritativo, porque Dios no se busca a sí mismo, sino que se pone en relación a su criatura y le ha regalado este don para que pueda generar esta común unión con él. Bueno, el rector mayor, con ocasión de este año, ha tenido en cuenta de que se celebran 400 años de la muerte de San Francisco de Sales. Entonces, la muerte de San Francisco de Sales es para nosotros importante, un aniversario importante, porque nos llamamos salesianos. Nosotros tendríamos que preguntarnos ¿por qué Don Bosco nos puso salesianos? Porque podríamos decir, podríamos habernos llamado bosquianos. Ya que nos fundó Don Bosco, bueno, la congregación de Don Bosco son los bosquianos. Sin embargo, Don Bosco, desde el inicio del oratorio, le llama el oratorio de San Francisco de Sales. Y cuando empieza a pensar en una congregación que continúe la obra oratoriana, no la piensa llamándola los hijos de Don Bosco, los hermanos de no sé qué, sino que salesianos. La Pía Sociedad de San Francisco de Sales. ¿Y por qué? Porque este santo tiene una dimensión trascendente para la vida de Don Bosco y para mucha gente del Piamonte. Don Bosco, recordemos, nace en un reino que ya desapareció, hoy día una región de Italia, pero en ese tiempo era un reino que abarcaba parte de Italia y parte de Francia también, ¿no? De hecho, San Francisco de Sales es del sector francés, ¿no?
pero era un santo que marcó la historia de este reino. De hecho, era como el prototipo, el santo patrono de casi todo el norte de Italia y del sur de Francia. Un miembro de la nobleza que le tocó ser obispo de Ginebra, en Suiza, en el tiempo de la reforma calvinista. De hecho, él no podía entrar a la ciudad donde estaba encomendado como obispo, porque los calvinistas no se lo permitían. Sin embargo, con la dulzura, la mansedumbre, ¿no?, que fueron características de su personalidad, de su trabajo espiritual, él tuvo que trabajar esto en su vida, logró ganarse a muchos, que entre comillas se presentaban como enemigos. Y los logró hacer no solo amigos, sino que convertirlos a la fe y generar una comunión eclesial en un contexto muy complejo, ¿no? Muy complejo. Entonces, por eso Don Bosco lo tiene presente, porque él dice, a la hora de trabajar con los muchachos, yo quisiera aplicar el método de Francisco de Sales. Entonces, en este aniversario de los 400 años de la muerte de San Francisco de Sales, el rector mayor toma una frase de una carta de San Francisco de Sales a la Chantal, que es una de sus dirigidas espirituales, y donde le dice, hacer todo por amor, nada a la fuerza. Hay que leer la carta completa para que ustedes puedan entender el significado de la frase, pero en el fondo lo que le recomienda Francisco como acompañante espiritual a la Chantal es que en la vida espiritual nosotros tenemos que ir respondiendo desde la libertad. Porque un hijo, una hija, no puede responder al padre solo por un tema de autoridad, de poder. Esa coerción como que disminuye la acción que pueda realizar. Yo puedo cumplir lo que el padre quiere, pero si lo hago a la fuerza no tiene el mismo valor que si lo hago por amor. No va a ser tan provechoso para mí, porque la acción se va a realizar igual. Pero el provecho que yo voy a sacar de eso no es lo mismo. Entonces, esto es una de las cosas que nosotros tenemos que tener presente. Que Don Bosco y la tradición, ¿no es cierto?, y toda la espiritualidad nuestra hunde sus raíces en la espiritualidad de San Francisco de Sales, que es una espiritualidad mucho más rica que solamente el tema de la caridad y el amor, ¿no? Uno de sus aspectos más destacados es este. Nosotros los salesianos usamos esta cruz, los votos perpetuos, tiene aquí el buen pastor, una imagen que fue encontrada en las catacumbas, ¿no?, de un pastor que lleva la oveja sobre los hombros, y atrás una frase de Don Bosco que está tomada de San Francisco de Sales, que dice, estudia di farte amare, procura hacerte amar. Estos dos elementos, la caridad pastoral, el celo por ir en búsqueda del que está lejos, del que no es tan cercano, del que es más complejo, del que tiene más necesidades. La oveja perdida es una oveja que tiene más necesidad, o porque se extravió, o porque no quiere estar con el resto de la oveja, o por distintas situaciones. Y procura hacerte amar, que es un método de la bondad, de la dulzura. Ahí está la fuente de nuestra pedagogía salesiana, que es también nuestra fuente de espiritualidad para llevar adelante nuestra relación con Dios, con los demás. No es solo un método pedagógico, por decirlo así, se transforma en un método pedagógico en cuanto Don Bosco, en su tarea evangelizadora, asume el desafío de educar al mismo tiempo. Porque él se da cuenta que llevar la buena noticia de Jesús a esos jóvenes más marginados significaba también ayudarlos a reconstruir su historia, no solo espiritualmente, sino que socialmente, habilitarlos humanamente para poder ganarse la vida, para reinsertarse en una sociedad que poco a poco iba dejando gente excluida. Siempre ha habido excluidos, pero de una forma muy fuerte después de la primera revolución industrial empiezan a aparecer estos marginados.
ahí está como el contexto amplio desde el cual se nos regala este aguinaldo. ¿Y a qué nos invita? Nos invita a que nosotros cultivemos este don en nosotros, en cada uno. Cultivar la caridad, cultivar el amor, suena muy bonito, porque la palabra amor la tenemos bien conceptuada en nuestra cultura. Pero no sé si entendemos adecuadamente lo que para Don Bosco era la caridad, o para lo que teológicamente se entiende lo que es la caridad, porque el amor nosotros lo hemos reducido a algo casi sentimental. Y digo reducido porque el amor tiene aspectos sentimentales, pero no se reduce solo a sentimientos. El amor es una opción de vida que implica una relación, que implica la conciencia de estar vinculado a otros. En primer lugar, la conciencia de estar vinculado a Dios. He sido hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Y Dios quién es? Dios es amor, dice San Juan. Cuando San Juan dice que Dios es amor, no dice que es un sentimiento. Está diciendo que es la comunión trinitaria entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Qué significa esto? Que somos seres en relación, que para poder ser nosotros, cada uno de nosotros, auténticamente personas, necesitamos de otros. No existe el individuo aislado. Aunque viva perdido en la cordillera Nahuelbuta, todo ser humano, para ser humano, necesita relacionarse con Dios, consigo mismo, con los demás, con la naturaleza, con el entorno, ya sea natural o artificial, porque hoy día hemos creado un entorno artificial también. Y nosotros vamos construyéndonos en esas relaciones. Entonces, entienden que cultivar el amor es mucho más que simplemente sentir buenos sentimientos o tener sentimientos positivos. Es tener buenas relaciones. Es cultivar vínculos profundos y reales. Es hacer opción por las personas con las que me voy vinculando, me voy relacionando cotidianamente. Partamos la caridad por quienes nos rodean. ¿Con quién vivo yo? Ahí tengo que ver si tengo caridad. ¿Me estoy vinculando honestamente con el que vivo? Llámese marido, pioresnal, lo que quieran, ¿no es cierto? Hijo. Ahí tengo que cultivar vínculos. Sinceros, honestos, capaces de ir constructivamente buscando un bien que no es solo mi beneficio personal. Esto en una cultura hedonista, porque yo creo que estamos viviendo en una cultura hedonista, parto de una premisa que es un análisis, ¿no es cierto?, de la realidad, es difícil, no es fácil. Porque nosotros entendemos el amor como un sentimiento positivo mientras me agrada. ¿Y qué pasa cuando ya no me agrada tanto esa relación? Cuando ese vínculo se vuelve complejo y difícil. Quizás los padres lo entienden muy bien. Es un vínculo donde uno se la juega por los hijos más allá, a veces, porque a veces hay padres que tiran la esponja y dicen, ¿saben qué más? Ya con este no voy a ningún lado, y los dejan nomás, ¿no? Esa es la tarea que hoy día nos está llamando el rector mayor, a vivir como familia salesiana, a no descuidar los vínculos, a no descuidar las relaciones mutuas, a construirlas desde nuestra fe, desde nuestra experiencia con Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es siempre jugado por el otro. Dios se la juega para que el otro surja, a tal punto que ha sido capaz de enviar a su hijo para rescatarnos, ¿no es cierto?, y morir por nosotros. Implica, por lo tanto, una dimensión dolorosa, el amor, que es la entrega, el sacrificio. El verdadero amor no es solo un sentimiento de agrado, es el vínculo que me lleva a jugar la vida por otro, en clave cristiana. Entonces, cuando yo digo quiero vivir el amor, quiero hacerlo todo por amor y nada a la fuerza, claro, significa que yo me voy a entregar por una opción de vida.
porque yo he decidido ser amante. Y quiero ser amado. Espero también poder recepcionar esa entrega de otros. Interesante ese. Un aspecto que tiene un ribete particular, porque hasta la caridad es un elemento común a la fe cristiana, explicada como se lo acabo de decir. Pero un elemento interesante que nos pone el rector mayor es decir, esta caridad la vivimos al estilo de lo que la vivió San Francisco de Sales y la vivió Don Bosco, por lo tanto, ¿no? Porque ahí están entroncados ellos. ¿Qué es la dulzura? La caridad y la dulzura de San Francisco de Sales me guían en todo. Es una frase que toma de Don Bosco y que habla de esto. No basta solo amar, el otro se tiene que dar cuenta que es amado. Una frase de Don Bosco, que está escrita en la carta del 84 a los salesianos. Les recuerda, ¿no es cierto?, que no basta hacer actos de sacrificio por los demás, no basta entregarse y hacer vínculos. Si esos vínculos no son expresados de manera adecuada, se pueden perder. Los jóvenes pueden no darse cuenta que lo estamos amando. Pero no solo los jóvenes. Yo siempre que celebro un matrimonio les recuerdo esto a las parejas. Les digo yo, oye, ustedes no dejen de pololear una vez que se casan. Porque en el pololeo somos re buenos para expresar el amor. Entonces, no sé, llevan flores, los más románticos, flores, chocolate, los que tienen más poder económico, algún anillito, algún collar, no sé. Hay gestos de cariño, ¿no? Hay expresiones que me dicen el otro. Esos son gestos materiales, pero hay otros que son gestos distintos, ¿no? Oye, yo lavo los platos, o no digo nada, ni siquiera le digo voy a lavar me pongo a lavar los platos. Me dice a mí, esta persona me quiere, porque si no, le importaría 3 huevos y yo tengo que mamarme la. Y te ríen ya las expresiones del padre, por favor. Si poco académica, en realidad en este contexto universitario uno debe cuidar un poco más el lenguaje. Pero yo creo que esto nos grafica concretamente en nuestra vida qué significa este amor al cual nos está invitando a vivir el rector mayor, que es un amor que está en la línea de la tradición cristiana que entendemos que llamamos caridad, que es un amor oblativo, generoso, de entrega, por lo tanto inspirado por Dios. Si ustedes se leen la carta de San Pablo a los romanos o a los corintios, ya no me acuerdo dónde está el himno de la caridad, Corintio, ¿no? El amor es paciente, es servicial, no tiene envidia, lo soporta todo, lo cree todo, lo perdona todo. A ver, ¿quién de ustedes ama así? Ese amor no es humano. Ese amor es de Dios. Y si nosotros no estamos en comunión con Dios, no vamos a poder vivir esa caridad. Pero la podemos vivir en la medida en que nos unimos a Él, le dejamos actuar en nuestra vida y al mismo tiempo nos disponemos con nuestras mejores cualidades, talentos, virtudes, a dejar que el Espíritu vaya haciendo su trabajo y nosotros poner de nuestra parte, por supuesto. Entonces, San Francisco de Sales como figura le pone además a la caridad esto de la amabilidad, del buen trato, de la dulzura, de la mansedumbre. ¿Por qué? Porque él tenía un temperamento, al igual que por eso Don Bosco se identifica con él, porque tenían un temperamento un poco fuerte, no solo un poco, bien fuerte. Y cuando uno tiene un temperamento fuerte, tiende a veces a pasar a llevar al otro sin querer queriendo, como diría el Chavo. Sin querer, yo puedo ser con un tono de voz que asusto. Los que tenemos el tono de voz fuerte tenemos que cuidar eso, regularlo. Puedo tener gestos que no me doy cuenta en el cotidiano vivir. Por ejemplo, hay gente que es distraída y pasa al lado de alguien y ni lo saluda. Y la persona que ve a esa persona así dice,
le pasó algo, está enojado conmigo, a lo mejor el otro ni un rollo, pero trabajar en el campo de la caridad significa decir, oye, estate atento a estos detalles. En la pedagogía salesiana muy concreta, saber el nombre de alguien es muy importante, porque no es lo mismo decir, oye, pelado, ven para acá, que decir, no sé, Juanito, Pedrito, Giselle, no sé. Si yo ya te trato con el nombre, significa que te he personalizado en mi relación. Para poner ejemplos muy concretos, eso habla de una caridad que es dulzura, que se vuelve amabilidad, que se vuelve buen trato. De eso nos está hablando hoy día el rector mayor. Si queremos vivir realmente este año, enfatizar este año, este aguinaldo, tendremos que preocuparnos de las relaciones, de cómo vamos entregando hacia los demás nuestra propia vida, y si lo hacemos no solo con generosidad, sino que lo hacemos con amabilidad, lo hacemos con empatía, haciendo sentir al otro que realmente estoy preocupado. Y para eso los gestos, las palabras y las actitudes son las más importantes, ¿no? Pero las tres son importantes. Un gesto de amabilidad, como les decía, un regalito, un detalle, habla. Decir te quiero, decir te estimo, el hablar bien de otro, habla de amor caridad, ¿no? Porque no hay que decir mi amor, te quiero tanto, sino que simplemente saber decir, por ejemplo, tus cualidades, saber resaltar las cosas positivas que tú tienes. Eso es caridad en la dulzura de San Francisco de Sales, ¿no? Y parte de un principio que es fundamental. San Francisco de Sales se conecta en una corriente del siglo XVI, XVII que se llamó humanismo cristiano. Erasmo de Róterdam, Tomás Moro, por citar a otros humanistas cristianos, que desarrollaron un pensamiento en el cual estaba esta convicción, que la presencia de Dios está en el corazón de toda persona. Esto surge como contrapartida a la Reforma Protestante, porque en la Reforma Protestante el pensamiento de Lutero dice que nosotros somos siempre malos y que gracias al bautismo se nos reviste de bondad, se nos pone un traje como que no nos pertenece, sino que es el traje de Cristo, y en vista de ese traje Dios nos acepta porque en el fondo ve a su Hijo. En la teología católica eso no es así. Nosotros somos esencialmente buenos, aunque hagamos maldades, aunque cometamos pecados y a veces iniquidades bien grandes, porque la humanidad, queridos míos, y cuando digo humanidad, cada persona, ¿no? Porque la humanidad podría ser echarle la culpa al resto, ¿no es cierto? Pero cada uno piense y podrá decir, sí, en realidad tengo mis pecados, ¿no? Y hay atrocidades a veces. Pero a pesar de eso, nosotros estamos convencidos que en el fondo está este sustrato positivo, porque viene de la creación. La teología de San Francisco de Sales habla justamente de que desde la creación Dios lo hizo bueno. Y fue la libertad humana la que torció esa bondad inicial. Y de hecho es en nuestro gran don y nuestro gran desafío, administrar bien nuestra libertad para no torcer eso. Pero sabiendo eso, que Dios está presente en el corazón de toda persona, incluso en el más ateo, incluso en el más rebelde, incluso en el más malo, yo puedo convencer de que puedo trabajar si logro tocar esa cuerda, ¿no? Hacerla vibrar en la sintonía, podré transformarlo positivamente. Entonces, ahí surge una convicción que no hay nadie que sea tan malo que no pueda transformarse en bueno. Reconocemos en el anhelo de Dios que todo hombre lleva en lo más profundo de su ser porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios.
nuestra aspiración, nuestro anhelo es llegar a esa plenitud, a ese amor más pleno que es Dios mismo, porque es la comunión perfecta. Y nosotros llegamos a la plenitud en la comunión con los demás. Entonces, tener esa convicción es necesaria, es parte de lo que hoy día en el aguinaldo se nos pide, que estemos convencidos que toda persona es sujeto de bondad. Es esencialmente buena, aunque a veces esté maleado por las circunstancias, pero lo podemos ir ayudando. Y por eso es que creemos en Don Bosco después eso lo transforma y cree en la educación, incluso de aquellos jóvenes que para la sociedad eran todos delincuentes. La vida en Dios, que en nosotros asocia en una misma experiencia la vida a educadores y jóvenes. Esto es interesante, porque la vida espiritual pudiera pensarse que se hace en torno a la capilla. Exclusivamente. Cuando pensamos en vida espiritual, tenemos la imagen de estar rezando piadosamente con nuestras manos juntas frente al Santísimo. Y eso puede ser parte de nuestra vida espiritual, pero no se reduce ahí. La espiritualidad que San Francisco de Sales transmite y que Don Bosco capta es que nosotros vivimos el amor a Dios en el amor a los hermanos. Unidos en un solo movimiento. A las hijas de María Auxiliadora, Don Bosco les dijo, yo quiero que sean Marta y María al mismo tiempo. María sentada a los pies mirando al Señor, contemplándolo, y Marta trabajando, preparando todas las cosas para atenderlo. Y entonces le dice a la hija de María, yo quiero que ustedes sean Marta y María al mismo tiempo, contemplativas en la acción. Y a nosotros nos pide exactamente lo mismo. No usó las imágenes de Marta y María, pero él habla que el salesiano es en mangas de camisa. En ese tiempo el sacerdote usaba sotana. Pero Don Bosco muchas veces se tuvo que arremangar la sotana para trabajar en los talleres, para jugar con los chiquillos en el patio, para poder... Bueno, es de eso está hablando. Está hablando de una espiritualidad que no se espiritualiza tanto que la desencarna. La espiritualidad del amor que San Francisco de Sales transmite y que Don Bosco capta y quiere inyectar en la familia salesiana es una espiritualidad que se vive en el cotidiano. De hecho, San Francisco de Sales fue uno de los primeros santos que habló de la santidad cotidiana, ordinaria, y que puede ser alcanzada por cualquiera. Porque en la Edad Media empezó a correr una corriente que pensaba que para ser santo había que ser religioso, consagrado. Había que vivir una vida casi monacal para alcanzar la santidad. Y San Francisco de Sales dice, no, si usted puede ser santo siendo soldado, usted puede ser santo siendo comerciante, puede ser santo siendo noble o siendo, no sé, siervo en el campo. ¿Por qué? Porque la vida espiritual no se queda circunscrita a un rito externo ni a un espacio determinado, sino que es transversal a toda la existencia de un ser humano. Y para nosotros, en Salesianos de Don Bosco, esto está asociado a la experiencia educativa. ¿No? Por eso esta imagen que hicieron para el aguinaldo es bonita, porque pone ahí a Don Bosco jugando vóley, ¿no? Con los chiquillos, y San Francisco está ahí al ladito del bosque con una hija María Auxiliadora, etc. Es simbólico, no es que haya jugado voleibol Don Bosco, por si acaso. Pero jugaba con los chiquillos, otros juegos que habían en esa época. Sin embargo, nos habla de la actitud. Aquí está la esencia de nuestra espiritualidad. El vínculo, las relaciones que yo les decía, se llevan a todos los ámbitos, también a este. Y aquí en la universidad me imagino yo que esto también implica un tipo de relación con los estudiantes diferente. A lo mejor no van a jugar vóley en ningún lado con ellos, pero significa ponerse en una actitud de compartir la vida distinta. No es solo un académico que va a impartir una materia. Se supone que esta universidad es capaz de transmitir con lo que hace, no con lo que dice,
un valor que es este humanismo de San Francisco de Sales vivido desde la caridad que don Bosco quería. El sistema preventivo nos obliga a ponernos en esta actitud de sintonía, de hacer experiencia de vida compartida. Compartir la vida es mucho más que compartir un conocimiento. La dulzura y la amabilidad de trato, subraya el rector mayor. ¿Por qué? Porque nos lleva a vivir dentro de un clima de familia, de confianza, de diálogo. Esto implica también, ¿no? Este es otro de los aspectos que quiere decir cuando dice todo por amor, nada por la fuerza. Bueno, esto, un buen trato, un trato de familia. En nuestra tradición salesiana, esto se ha traducido el buen trato en un clima de familia. Un clima de familia que entonces está más regulado por los afectos sinceros que por las normativas. Más, no significa que no hay normativas, por si acaso. Explico inmediatamente, pues don Bosco también en el oratorio puso normativa. ¿No? Es interesante cuando ustedes tengan la oportunidad, léanse cómo él le daba mucha fuerza al reglamento. Pero no hacía prevalecer el decir hay que cumplir, hay que cumplir, hay que cumplir, porque eso al final mata el espíritu. Él fijaba un reglamento para tener claro el rayado de cancha, pero después lo hacía vivir de tal manera de que eran las relaciones interpersonales de confianza, de amistad, de cercanía, de dulzura, de amabilidad, las que hacían que se pudiera jugar en ese contexto, en ese rayado de cancha. Y cuando alguien se salía, entonces era corregido, pero desde el amor. ¿Cómo hace un papá en la familia? Papá no quiere el mal del hijo, quiere el bien de su hijo. ¿No? Entre nosotros tendría que existir ese mecanismo de poder vivir un espíritu de familia que nos lleva a la confianza, que se nutre en el diálogo, ¿no? Y que nos permite generar relaciones, vínculos más auténticos, más profundos. Es un amor incondicional, sin restricciones. Imitando la paciencia de Dios, acogemos a los jóvenes tal como se encuentran en su desarrollo de libertad. ¿No? Un amor sin restricciones, incondicional. Esto es difícil, porque como les decía yo, nosotros somos limitados. El amor sin restricciones, el incondicional, es siempre un amor divino. Nuestro amor es siempre condicionado y con restricciones, hay que ser conscientes de eso. Ahora, uno ha experimentado, yo por lo menos he experimentado que en la medida que uno se abre a la gracia de Dios, trata de vivir una vida más unida a Él, se inspira, el Señor te concede un don particular para acrecentar tu paciencia. Yo no soy tan paciente como me gustaría, pero sin embargo, en Dios tengo más paciencia que si no lo tuviera presente. O soy más capaz de perdón que si no lo tengo. Porque a mí, por naturaleza, no me sale perdonar. ¿Qué quieren que les diga? Más bien guardar rencor, ¿no es cierto? Mantener en la herida. Bueno, eso lo voy trabajando en la medida que voy. La paciencia es algo tan característico de Dios, el ser paciente, y que es tan necesario en la pedagogía, por lo demás. Porque uno quisiera ver los frutos ya. Uno pone hoy día y quiere ver mañana el resultado. Sobre todo hoy día que la cultura es apriete un botón y todo, ¡fum! Pero en las relaciones humanas esto no es así. Usted no porque se la jugó, hizo todo bien, le salió el perfecto el hijo. No, porque el hijo tiene su libertad, tiene sus procesos, tiene que vivir, o el amigo, o la pareja, o quien sea, pongan la relación que quieran, o el jefe, o el compañero de trabajo. No va a cambiar así por arte de magia. Tenemos que pensar que él tiene una historia, tiene una personalidad, tiene una psicología, igual que yo, igual que tú. Y esto implica la paciencia para acoger, ir haciendo un camino, eso es lo importante, ¿no? Que es otra cosa que el rector mayor subraya. En el amor implica acompañarnos.
Y para los jóvenes específicamente, porque él está pensando en nuestra tarea como educadores, pastores, en esta guía espiritual, en este acompañamiento espiritual que vamos haciendo, tenemos que ir acompañando para que ellos vayan consolidando convicciones profundas, sólidas. Y esto requiere tiempos. No, como decía, no es automático, pero yo creo que vamos formando generaciones que van transformando. Aquí había un refrán, ¿no es cierto? Profesionales que dejan huella, ¿no? Un tiempo que era como el eslogan que tenía la universidad. Pero para dejar huella, no es cuestión de simplemente, ping, listo, ya se dejó la huella, no. Hay que hacer una experiencia de camino junto al otro. Entonces nosotros tendríamos que preguntarnos los 4, 5, 6 años que algunos estudiantes pasan con nosotros, algunos más todavía, pero le generamos una impronta, logramos hacer con ellos un proceso de acompañamiento que es más que un tema curricular, porque nosotros nos aseguramos que haya una malla curricular para que adquiera los conocimientos, capacidades, destrezas, desarrolle destrezas que hagan un buen profesional. Pero junto con ser un buen profesional, logramos marcar esa identidad humana, desarrollamos en ello, porque no se trata de traer cosas desde fuera para metérselas adentro, sino que cómo hacemos florecer lo que él trae. Dios está en él. La convicción esa que hablaba de que toda persona está hecha imagen y semejanza de Dios es fundamental. Entonces, ¿cómo hacemos emerger a ese Dios que lleva dentro? ¿Cómo hacemos emerger la bondad que tiene dentro? Los talentos que tiene dentro. Y que no son solo en el campo profesional, que tienen que ver con el campo humano, con la conciencia social, con la capacidad de generar buenas relaciones también ellos. Si ellos ven en nosotros personas que somos hábiles, que tenemos capacidad de desarrollo de buenas relaciones humanas, ellos también van aprendiendo. Si el portero cuando recibe saluda y dice buenos días, ¿cómo está? Y con una sonrisa, es distinto que esté ahí como Paco nomás. Y aunque ustedes no crean, detalles tan pequeños van marcando en la formación de las personas, porque eso por ahí pasan todos los días muchos estudiantes. Y el primer contacto que a veces tienen con la universidad. Por eso que Don Bosco cuida mucho quién era el portero. Era un puesto clave en el oratorio. Además que estaba charque al ojo quién se fugaba, no se fugaba, porque también estaba ese tema complejo, ¿no? Bueno, ahí es donde hay que pensar las secretarias, por ejemplo, dentro de todo el personal administrativo de la universidad. No crean que no educan. También forman. Porque como el trato que uno tiene directamente, son las personas a veces que tienen más contacto con los alumnos, fuera del aula, digamos, que el profesor evidentemente tiene un contacto ahí directo en el aula, pero fuera del aula los chiquillos no se vinculan directamente con el rector, ni con el vicerrector académico, no sé. Se vinculan normalmente con el personal que atiende. Y ahí podemos marcar la diferencia, y ahí podemos hacer un verdadero acompañamiento, porque el acompañamiento en clave salesiana tiene 3 aspectos. Uno es el ambiental. Hay un acompañamiento ambiental. Si el ambiente es grato, si el ambiente es positivo, si el ambiente es bueno, eso forma. Si logramos generar un clima de familia, si la persona que está trabajando se siente a gusto trabajando, va a ser lo mejor, pues va a estar más contenta a la hora de recibir a alguien o de atender a alguien, ¿no? Hay un acompañamiento que es grupal, que tiene que ver con, uno va focalizando, que sé yo, el grupo que está en la sala, en el aula, es más reducido, es un grupito. Y el cómo yo me relaciono dentro del aula con ellos, en el académico, va a marcar la diferencia. O los grupos asociativos que haya, etc. Y después está el acompañamiento personal, que es la concreción más individualizada, pero que es fundamental, porque hay gente que necesita un acompañamiento personal. Ponte tú, a alguien se le murió a alguien, su papá, su mamá, está pasando por una crisis. Bueno, tenemos la capacidad de acompañar esa realidad. El acompañamiento
es el que va haciendo que las convicciones se vuelvan sólidas. Si en la universidad a mí me pasa algo y nadie se preocupa de mí, bueno, yo todo el discurso que escucho después de familia, me entra por aquí y me sale por acá. Porque yo digo, en esto se van en puros discursos bonitos nomás. Es como el padre que predica, ¿no es cierto?, pero no practica, el padre Gatica, ¿no? Habla muy bonito en el sermón, pero después a la hora de los que hubo yo no lo veo jugado. A nosotros nos tienen que ver jugado en el diario vivir. En ese acompañamiento que es ambiental, que es grupal, que es personal. No me extiendo más porque ya me voy alargando mucho. Todo por amor, para que progresivamente se vayan haciendo responsables del delicado proceso de crecimiento de su humanidad en la fe. Pensemos que en la niñez, adolescencia y juventud, ustedes trabajan fundamentalmente con adolescentes y jóvenes, algunos terminando su adolescencia, esperamos, y entrando en su juventud, porque se ha alargado la adolescencia, ¿qué quieren que les diga? Es re importante que el chiquillo se vaya sintiendo el protagonista. La chiquilla, ¿no? Cuando digo el chiquillo, entiendo en general, pero es bueno explicitarlo. Ellos se tienen que ir haciendo responsables de ese delicado proceso que implica asumir que la vida se te regaló y que tú eres el administrador de ese maravilloso don. Que tus papás, que la gente que te rodea, tu amigo, tu hermano, que tu pareja, que tus hijos, sí. Todos están en relación a ti, pero que al final el que tiene que tomar decisiones, el que tiene que hacer procesos, eres tú. Porque aquí hay un tema que no podemos obviar, no nos podemos saltar, que cada uno tiene que hacerse protagonista de su propia historia. Y el amor verdadero implica eso, darle protagonismo. Hay amores que matan, dicen por ahí el refrán, porque ahogan el protagonismo del otro. Hay mamás que están sobreprotectoras o papás sobreprotectores, pero lo he visto más en las mamás, que no le permiten al hijo crecer. Puede ser que un amor así no ayude a lo que estamos buscando. El amor tiene que jugársela por el otro, pero permitirle al otro ser otro. No es mi clon. No es lo que yo quisiera que tú fueras. Y esto es difícil también, porque a nosotros nos gustaría reproducir. Bueno, no sé si seríamos capaces de convivir con un clon nuestro, pero tendemos a generar relaciones donde marcamos mucho que nos gustaría que tú fueras así, porque a mí me gusta que sea así. Pero y el otro a lo mejor no quiere. Y ser protagonista y responsable de su propio, este es un principio también que está en juego cuando hablamos de la caridad. Que tengo que dejar al otro ser otro. Por último, con esto termino al menos mi presentación, salimos al encuentro de los jóvenes allí donde y cómo se encuentren. No podemos esperar que ellos tengan un piso, ¿no? Mira, si cumple este requisito, yo lo voy a acompañar, o yo me voy a acercar a él. Pucha, entonces Don Bosco se habría quedado sin ninguno en el oratorio, con muy poquito. Se habría quedado con Domingo Sabio, Miguel Rúa, pero Miguel Magone, Francisco Garelli no habrían entrado ni por si acaso. A ponerle nombres concretos históricos, ¿no? Y nosotros somos conscientes de que en este proceso de vinculación, uno se vincula con el otro desde su realidad tal como está nomás. Y esto es parte de nuestra identidad, que confirma el deseo de Don Bosco de amar a los jóvenes y de amar lo que ellos aman para que ellos lleguen a amar lo que nosotros amamos. Por eso es que el juego, la danza, el teatro, la música han sido siempre expresiones educativas salesianas, porque los jóvenes sintonizan por ahí. Y por ahí entonces llega. Bueno, ¿cómo vivir esto en la universidad? Es un desafío. Salir al encuentro, los jóvenes que llegan a la universidad no siempre llegan con un perfil parejo.
Tenemos mucha realidad, y no solo académicamente hablando, sino que humanamente hablando. Hay personas que están más desarrolladas en sus capacidades intelectuales, afectivas, y otras que menos. Y hacer un proceso con ellos va a significar atenderlos desde su realidad, ahí donde están, donde se encuentran, como son. Muy bien. Ahora todas las preguntas que quieran, estamos a disposición de los presentes aquí en el aula y de los que están en sus casas. Ya. Sí. Mira, no hay una fórmula exacta porque evidentemente la norma es normativa, pues implica un límite, traza el que traspasa, no sé, ese límite está fuera de la, qué sé yo, si yo tomo la pelota con la mano, entonces ahí el criterio del pedagogo es cómo voy ayudando a que el chiquillo entienda por qué esa norma está puesta para su bien y no solo al chiquillo. Yo creo que también nos cuesta a nosotros, entre nosotros, entender que ciertas normativas, no sé, tengo que poner la huella para entrar a trabajar, o no sé cómo es el sistema acá del reloj control, ¿no? Una cosa que pareciera tan mecánico, ¿no? Bueno, pero tiene un sentido porque tiene que ver con la responsabilidad, con la puntualidad, con lo que significa el cumplimiento. Ahora, si uno fuera normativo al extremo, cada vez que se produce un atraso, yo podría poner descuento, poner, no sé, sanciones al Ministerio del Trabajo, podría, en fin, dar notificación a la Inspección del Trabajo, me refiero. Ese es el que es normativo. Don Bosco no optaría por ese camino, y al menos inicialmente. El camino salesiano implica aplicar el sistema preventivo. Entonces, dentro de la caridad, implicaría acercarse al otro, plantearle, oye, ¿sabes? He visto que llegas atrasado reiterativamente. Mira, aquí el registro indica que tú estás llegando 10, 20 veces en el mes, ¿no es cierto?, atrasado, y esto perjudica el trabajo. Por ahí va el tema. Son cosas muy sutiles. El criterio es lo más difícil de adquirir en la vida y las autoridades deberían tenerlo bien desarrollado. Porque todos los que ejercemos un cargo de autoridad tenemos que tomar decisiones respecto a este tipo de cosas. ¿Aplico la norma así tal cual está escrita o cómo la hago vivir? Porque la norma, ¿para qué está? Y es un poco lo que le pasó a Jesús con los fariseos. Los fariseos sabían las normas y trataban de aplicarlas a rajatabla, pero tanto de aplicarla así estrictamente se habían olvidado el para qué estaba esa norma, por cuál es el sentido de esa norma, a tal punto que cuando Jesús hacía un milagro de sanación un día sábado, se lo reprochaban porque el sábado no se trabaja. Entonces se llega a desnaturalizar porque el sábado era el día de honrar a Dios. ¿Cómo no va a ser honrar a Dios sanar a un enfermo? Pero tan estrecha era la mentalidad, que tan normativa había llegado a establecerse, que estaban contados los pasos que se podían dar ese día. Entonces se vivía más en función de cumplir una norma que en vivir el espíritu. Hacia eso apunta. Pero después en el cotidiano es difícil de aplicar, no es fácil el criterio, porque, claro, yo tengo que conjugar los dos bienes, ¿no? El bien común y el individual. Y muchas veces el que transgrede la norma algún efecto provoca en el común. Y ahí siempre está un tira y afloja. Por eso es bueno que existan equipos.
y las autoridades no sean unipersonales solamente. En mi juicio, este es mi criterio, ¿no? Yo he visto que es muy bueno que cuando uno es director de una obra o tiene algún cargo de responsabilidad, tenga siempre un buen consejo al lado, con el cual pueda discutir las cosas, honesta y que puedan mostrarse todos los aspectos de un... Porque a lo mejor esta persona está llegando tarde porque, qué sé yo, tiene a su papá enfermo. Sí, está llegando 10 veces tarde en el mes, pero detrás hay un contexto que a lo mejor yo como autoridad no lo conocía. Y si yo tengo un colega que me puede decir, oye, no, lo que pasa es que tiene a su papá muy enfermo, no tiene con quién dejarlo, y eso ha ido complicando la situación de llegar. A lo mejor el funcionario no lo ha dicho directamente a la autoridad competente, pero se lo ha comentado algún colega, lo sabe otro. Hay que tener esa perspectiva que no es fácil. Me fui en un ejemplo, pero lo que quiero expresar es que el criterio no es no es rígido. La norma es rígida porque la norma está escrita y escrita está, y eso te da un parámetro que te ayuda a tener criterio, porque también las normas, ¿no es cierto?, te dan una criteriología para aplicar. Pero yo creo que en el espíritu salesiano, la norma, antes de aplicar la rajatabla o así, tal cual como está, hay que hacer la experiencia de ver qué es lo que está pasando, tratar de acercarse a la realidad del otro, para poder hacer ese camino. ¿Mm? Sí. Sí, claro. Mm. Mm. Sí. En mi experiencia personal, y yo creo que en lo que yo he visto también en otros, el tema de la comunicación es muy importante. Porque una buena comunicación genera comunión. Sin comunicación es imposible generar un clima de comunión entre las personas, ya sea en el tú a tú o en un grupo amplio. La calidad de la comunicación pasa también por la calidad de la escucha, porque la comunicación no es solo la expresión, sino que también es la recepción, ¿no? No es solo la transmisión, sino que también la recepción. Una buena comunicación implica esto, la capacidad de escuchar y la capacidad también de saber expresar adecuadamente. Es una habilidad que no siempre hemos trabajado en la vida humana individualmente cada uno y después como grupo, como instituciones, como organizaciones, tampoco a veces hemos desarrollado mucho. En esto quizá uno puede ir adquiriendo herramientas para saber escuchar, para estar atento a lo que el otro realmente está viviendo. Yo creo que eso es muy, muy importante. Y a veces uno escucha no solo las palabras, o sea, hay que estar atento a los signos que me hablan. O sea, un joven que llega con una actitud de desidia, no vital, no sé cómo expresarlo, pero uno lo ve, ¿no? Ve en sus rostros de repente jóvenes que están, que es lo que uno esperaría naturalmente,
en la plenitud de la vida, con energía, entusiastas, alegres. Si un joven no está así, hay que preguntarse qué está pasando. Porque lo natural es que estuviera así. Es más, aunque no seamos tan jóvenes, cuando una persona no está transmitiendo en su modo de presentarse, en su modo de estar, de ser, vitalidad, hay algo que está mal, o física, o psicológica, o espiritualmente. Y si tú no sabes leer eso, si tú no sabes escuchar eso, se te van a escapar muchos detalles en las relaciones con las personas. A ver un rostro que está con cierta tristeza o amargura o rabia, sin que la otra persona diga absolutamente nada, tú tienes que saber leerlo. El tiempo y el ejercicio van ayudando, evidentemente, pero uno puede desarrollar capacidades de ese tipo. Y insisto, como el amor es relación, la comunicación es fundamental. Es un tema clave, que en todo tipo de cosas ayuda muchísimo a superar las dificultades. Por eso la razón en Don Bosco, cuando en el sistema preventivo Don Bosco habla de amor, razón y religión, la razón es esto, es el diálogo, es la comunicación. El logos en griego, ¿no es cierto? Don Bosco a lo mejor no hizo la reflexión en esta línea, pero si uno ve qué es lo que quiere con el pilar de las razones, es que nos podamos entender. Y eso implica una comunicación profunda, no solo informativa.